Esta comisión me toca presidirla como vicepresidente, puesto que por la ausencia de la presidenta. Y el primer punto del orden del día, como es habitual, es la aprobación del acta, pero lo dejaremos para el final y pasamos directamente a la comparecencia, al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, AVITE, al objeto de exponer la lucha del colectivo de estos últimos 11 años, así como la situación actual, y cómo pueden colaborar activamente con la asociación desde los distintos gobiernos autonómicos y, en particular, desde las Cortes de Aragón. Es tradición de la presidencia de la comisión siempre aportar una frase y no, esta vez no va a ser menos. Es una frase de Jering, un filósofo del derecho conocido, que decía que enemiga jurada de la arbitrariedad, la forma es la hermana gemela de la libertad. Así que, sin más, les paso la palabra a los comparecientes para que puedan exponer por un tiempo máximo en el que no seremos estrictamente rigurosos de unos 20 minutos. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Rafael Basterrechea, soy el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida, nacido en Barbastro, provincia de Huesca. En principio, quiero comentar, pues para que se pongan un poco al día, qué es la talidomida. La talidomida fue un medicamento que, aunque públicamente se le está dando la fama que era un paliativo de las náuseas y los vómitos del embarazo, ese no fue el invento real. El invento y el éxito de la talidomida porque era un tranquilizante, una pastilla para dormir absolutamente inocua que, digamos, relevaba a lo que entonces eran los barbitúricos, ¿no? Su éxito fue terrorífico por eso, porque se inventa en el año 54, salían prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Y, pues bueno, pues una de estas casualidades del destino, pues un ginecólogo alemán, con una paciente que estaba un poco desesperada, que no se le quitaban las náuseas y los vómitos, como era una pastilla absolutamente inocua, era su propaganda, pues probó con ella y obtuvo éxito, ¿no? Se le cortaron esas náuseas y a partir de ahí hizo una publicación que fue lo que hizo que la talidomida también se utilizara para las náuseas y vómitos del embarazo. A mí me gusta intentar, siempre que estoy en una comparecencia ante un organismo público, explicar lo que la asociación entiende que son las responsabilidades de esta historia, ¿no? La responsabilidad clara y primera siempre es de la farmacéutica, que inventa y distribuye el medicamento sin el oportuno control. Existe una segunda responsabilidad también clara y trascendental del gobierno alemán, que permite la salida de ese medicamento de sus fronteras se vendió a cerca de 50 países en el mundo sin los oportunos controles. Y luego la responsabilidad de todos y cada uno de los gobiernos que permiten la entrada de ese medicamento a su país, ¿no? El caso español es especialmente sangrante porque, aunque las retiradas se celebran en el mundo entero o se practican en el mundo entero a finales del 61, principios del 62, nuestra asociación es incapaz prácticamente de saber cuándo se termina de retirar la talidomida. Creemos prácticamente que nunca, ¿no? Dicho esto, hemos mandado un poquito una documentación que son 4 documentos los más básicos que supongo que les habrá entregado una copia, que un poco respaldan la historia que cuenta AVITE acerca de lo que ocurre con la talidomida en España. Es la patente del medicamento, que está fechada en el 56, donde viene no solo la patente en sí misma, sino las 14 maneras que en ese momento se sabían de fabricación de ese medicamento. Luego, uno de los documentos más dolorosos, ¿no?, que es el que llamo documento 2, es un documento en el que la farmacéutica alemana le dice a su distribuidora en España que no avisara ni a médicos ni a farmacéuticos de por qué se retiraba la talidomida del mercado, ¿no? Imagínense lo que eso suponía, pues directamente cualquier facultativo pues la seguía recetando, o las personas que estuviéramos en casa o tuviéramos en casa el medicamento pues nos lo seguíamos tomando, ¿no? Luego, otro documento que es también muy interesante y que habla un poco y define de qué tipo de empresa y de qué tipo de personas estamos hablando, el que llamo documento número 3. Fijáis, es una orden retirada, entonces no existía el Ministerio de Sanidad, era la Dirección General de Sanidad. Es una orden de retirada estricta del medicamento, uno de ellos, el que se denomina Enteroserib, que un poco lo he puesto a posta, donde le ordena, que bueno, esto es un poco paradójico, que se le ordene a una farmacéutica poner celo en retirar el medicamento. Se supone que eso es una responsabilidad, ¿no?, más del Estado que de la farmacéutica, ¿no? Pues, si se fijan, ese documento está fechado en octubre del 62.
Y detrás pues, viene una serie de vademecum, que es una publicación que, pues, si no os dedicáis a la medicina, el vademecum es un libro en el que se publicitan los medicamentos y se regala a los facultativos. O sea, cada empresa paga un dinero porque sus medicamentos aparezcan en ese libro, ¿no? Pues como podrán ver, aparece hasta 1975. Estamos hablando de 14 años después de haberse sido retirada del mundo. Luego, digamos, es mucho trabajo, porque no existía ninguna legislación. La primera legislación que se publica en España de control de la talidomida, estamos hablando del año 1985, 24 años después de la retirada en el mundo entero del medicamento. Y hace gracia, pues la tengo subrayada porque me hace gracia la frase que quiero leerla. Dice: la introducción en el arsenal terapéutico de medicamentos de gran eficacia para sus indicaciones, pero que pueden originar efectos adversos muy graves si no se utilizan en condiciones muy estrictas, y la parte, porque claro, estamos hablando de 1965, y la posibilidad de que puedan ser tratados con ellos enfermos ambulatorios obliga a adoptar especial cautela. O sea, en 1985 nuestro boletín oficial del Estado estaba prácticamente reconociendo que la talidomida se estaba dando en España todavía a nivel hospitalario y digamos, y de ambulatorio, ¿no? Luego hay un cuadro que es un poco cuando la asociación siempre habla con el número de afectados, que tenemos bastante problema con reconocer quién es afectado y quién no, que creo que habla por sí mismo, que es un cuadro donde vienen las fechas de nacimiento y los números de personas que nacen. Si se observan más o menos las personas que nacen con malformaciones congénitas asimilares a la talidomida, en España estamos hablando que pueden nacer pues un niño cada año o cada 2 años aproximadamente con una malformación similar a la nuestra, y como veréis, pues en el periodo que justo y casualmente está la talidomida en el mercado, pues eso se disparata, ¿no? Yo suelo decir, en esto blanco y en botella normalmente suele ser leche, ¿no? Luego, una estadística mundial que hemos elaborado. La asociación tiene un contacto extraordinario con todas las asociaciones prácticamente del mundo, con el número de afectados. Verán que abajo de España somos solo 24. Paradójicamente, Aragón es la comunidad autónoma que más afectados oficiales tiene reconocidos. Somos 5 las personas aragonesas que estamos reconocidos como afectados oficiales, que solo nos empata Andalucía, pero claro, con una población notablemente superior, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue un trabajo estadístico, teniendo en cuenta que se hubiera comportado el medicamento en cualquier país de Europa, igual que en España, pues abajo verán que hay unos coeficientes. Aplicando un coeficiente, el de España con Italia o el de España con Portugal, pues hablamos de 200 y pico, 300 víctimas, que son los números que siempre defiende la asociación. En torno a nosotros ahora mismo tenemos censados alrededor de unos 500 personas que han contactado con la asociación y 300 ahora mismo en la actualidad, ¿no? Claro, todo esto siempre sin tener en cuenta que no se retiró a finales del 61, principios del 62, etcétera, etcétera, que el número nunca lo llegaremos a saber. Luego, el siguiente documento es un listado, un documento oficial del Ministerio de Sanidad, concretamente de la Agencia Española del Medicamento, donde viene el listado de los medicamentos que había con talidomida en España, el nombre del medicamento, el fabricante o distribuidor, la fecha de inscripción en el número de registro y la fecha de retirada. Ya llama la atención que verán que lo tiene subrayado. El propio Ministerio de Sanidad reconoce que el medicamento Insonís se retira el 10 de julio de 1969. Estamos hablando de 8 años vendiendo un medicamento que ocasiona lo que ustedes están viendo aquí. O sea, que eso creo que ya a nivel estatal tiene mucho que decir. Incluso la paradoja de este mismo Enterosedip, que verán que está inscrito en el número de registro el 21 de mayo de 1962. O sea, en España se inscribe incluso después de que se ha retirado en el mundo entero. Luego, un pequeño texto donde simplemente las 2 leyes que hemos conseguido después de 11 años de trabajo como asociación, que es el Real Decreto 1006/2010, que es donde solo se reconoce a las 24 personas. Nos hicieron pasar un reconocimiento súper estricto. Y luego el Real Decreto 1851/2009, que no está hecho explícitamente para la talidomida, sino que es un Real Decreto de jubilación anticipada en el que se incluye, además este es paradójico, se incluye a las personas afectadas por talidomida dentro de un listado de patologías, y resulta que no nos podemos hacer ningún reconocimiento oficial. O sea, se publica una ley a la que no nos podemos acoger porque oficialmente no somos afectados por talidomida nada más que 24 personas en España. Luego, esto es copia el documento número 10 es copia del coste que tendría la propuesta que ha hecho la asociación a todos los partidos políticos del Estado, de lo que supondría equiparar, porque yo creo que eso es muy importante que se sepa. La Asociación de Víctimas de Talidomida no pide nada más y nada menos que ser igual que cualquier víctima de talidomida de cualquier país del mundo.
O sea, los españoles no queremos ni cobrar ni percibir absolutamente ni un euro más. De hecho, este proyecto no de ley que nosotros elaboramos y que presentamos a todos los partidos estaba fundado en la ley alemana, y hemos sido tan honestos que incluso hemos aplicado el coeficiente reductor de la diferencia de renta per cápita que hay entre un español y un alemán, ¿no? Y bueno, pues en la parte de abajo verán el impacto que tiene sobre nuestro presupuesto anual. Pues estamos hablando de lo que es la pensión mensual, un 0,00045%, prácticamente irrisorio, igual lo que es el coste de indemnización, porque hasta ahora es importante que ustedes conozcan que ninguna víctima de talidomida percibe absolutamente nada de pensión, de ayuda, ni nada de nada de nada. Lo único que hemos percibido fue ese Real Decreto 1006/2010, 24 personas, un pago entre 30 y 100.000 euros, un único pago, que además, si leen la ley, hasta la propia ley en sí misma es sanguinaria, porque no habla de compensación, no habla de indemnización, sino habla de una ayuda solidaria. Prácticamente suena como que el Estado español pues le da una limosna a las víctimas, ¿no? Y luego, pues, evidentemente estoy ante las Cortes de Aragón. Creo que traer los números de Aragón era trascendental. En Aragón, como ven, estamos 29 víctimas apuntadas en la asociación o que hayan pasado por la asociación. Alguna gente ya se ha desmoralizado, claro, llevamos 11 años sin conseguir absolutamente nada, ¿no? 16 hombres y 13 mujeres. Y luego el número que pongo abajo de 137 víctimas, una de las cosas más dolorosas de la talidomida es que la mayoría de nosotros o nacíamos muertos o moríamos en los 2 o 3 primeros años de vida. Entonces, el porcentaje de mortandad sobre la talidomida podemos estar hablando de en torno a un 300, un 400% de los niños afectados. Si hablamos que en el mundo entero habrá en torno a los 5.000 o 6.000, pues podemos hablar de 30 o 40.000 víctimas, que nunca sabremos, porque claro, imaginen lo que supone a una madre pues que le haya nacido un niño. Muchas veces ni se lo dirían muerto porque nacía sin extremidades, y si murió. Nosotros tenemos alguna socia que es madre de hijo que falleció en su momento, pero nos han llamado ocasionalmente y esa es una cifra que nunca llegaremos a descubrir. Y luego un poco, pues este artículo me ha gustado mucho siempre introducirlo porque explica perfectamente cuál y por qué es la situación de las víctimas de la talidomida actual en España, ¿no? Cuál fue la postura del Gobierno en aquellos momentos. Es un artículo de 1962 donde Jesús García Orcoyen, que era el director general de Sanidad, dice que solo hay 2 víctimas de la talidomida en España y nacidas en Barcelona, que son 2 casos que además yo conozco porque se hizo un artículo sobre ellos en aquellos años. Son 2 niñas que murieron. Aquí hay un ejemplo, pues estamos 8 representantes aragoneses, pero somos bastantes más, ¿no? Y luego, pues, un poco yo quería pues exponer qué pueden hacer las Cortes de Aragón, porque a mí lo que me gusta es al final que entre todos se pueda trabajar en conjunto. Yo creo que una vez que hemos hecho esta exposición, aquí no hay política, aquí no hay colores, yo creo que no tiene que haber partidos. Esto es una situación, una circunstancia humanitaria, algo que hizo una empresa extranjera, una empresa alemana, a ciudadanos españoles. Yo me gusta poner el ejemplo que además creo que se sufrió especialmente en Aragón, ¿no? Cuando por una sospechosa bacteria murieron 36 alemanes en el año 2011, un investigador se le ocurrió la genial idea de decir que sospechaba que el pepino español era el causante de esa catástrofe. Se embargaron todos los productos hortofrutícolas, toda la exportación de productos hortofrutícolas españoles, no solo a Alemania, prácticamente al mundo entero, durante un mes. Eso le costó a España en torno a los 1.500, 2.000 millones de euros. Por supuesto, Alemania no nos ha indemnizado con absolutamente nada. Es que ni siquiera, que yo tenga noción, ustedes a lo mejor la tendrán, ni siquiera nos ha pedido disculpas. Y estamos hablando de una sospecha. Esto que yo les estoy contando está demostrado y la propia farmacéutica alemana en el año 2012 reconoció su culpabilidad. Y nosotros, prácticamente hace 2 meses, hemos exonerado judicialmente a nuestra empresa, ¿no? Nuestro propio ministro de Sanidad, en el Congreso, estando nosotros delante, dijo que era una ley injusta, que es una sentencia injusta. Que eso lo diga un ministro, para nosotros es especialmente doloroso porque es un ministro de la nación española que ocupa un puesto con una mayoría absoluta y es el que legisla. Si eso está bien, que baje Dios y lo vea, pero bueno, es lo que ha ocurrido. Entonces, yo, como quiero ser positivo, la idea es un poco exponer qué consideramos desde el punto de vista, por supuesto, de personas absolutamente profanas, que puede hacer por nosotros el Gobierno de Aragón. Ustedes ocupan aquí pues las plazas y sabrán mucho mejor si nos pueden dar algún tipo de ayuda fuera de las que yo propongo aquí, pues si pueden conseguirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que conocen un poco los intríngulis de la Administración. Yo, en principio, hablo, en el primer lugar, fundamental es el reconocimiento. Nosotros tenemos un problema muy grave. Se centralizó todo en el Instituto Carlos III,
que estaba absolutamente orquestado por entonces el gobierno del Partido Socialista, no me importa decirlo. Salieron 24 personas, pero uno de los problemas graves que tienen las víctimas de talidomida es que no hay ninguna prueba que determine con fiabilidad 100% que somos afectados de talidomida. Digamos que hay un listado de patologías que son típicas y que contra más cumples, más posibilidades tienes de ser afectado, y contra menos cumples, pues menos posibilidades tienes de ser afectado. Más o menos la línea general es un poco la tónica de las personas que estáis viendo aquí, ¿no? Normalmente afectadas siempre en las extremidades superiores, de forma asimétrica, pero digamos hay otra serie de patologías, ¿no? Entonces es muy importante pues, que algún tipo, por supuesto no hace falta que sea en toda la comunidad, se puede centralizar en Zaragoza, en cualquier provincia, pues que la comunidad se enfrasque en decir un reconocimiento y que diga cuántas víctimas reales a consideración, por supuesto de forma absolutamente objetiva, hay en Aragón, y a partir de ahí hablaremos de qué derechos o no se puedan obtener a partir de ahí. Por supuesto, desde la posición que tiene cada uno de ustedes a nivel de partido, presionar al Gobierno nacional. Eso pues, yo creo que no es casi ni necesario decirlo, porque nosotros insistimos, pero al final pues somos una baraja de cambio, ¿no? Pues hoy nos apoya el partido cuando el Partido Socialista era Gobierno, no quería saber nada de nosotros, hizo una ley cicatera, sin reunir, sin que la asociación participara en ningún momento. En aquel momento, y lo digo con todo el cariño del mundo, pues yo tuve varias reuniones, concretamente con Ana Pastor, que era la vicepresidenta del Congreso, y el apoyo del Partido Popular era absoluto. Cuando el Partido Popular, incluso de hecho, llegó a preparar un proyecto no de ley que redactamos nosotros en ayuda con el Partido Popular. Ganó el Gobierno con mayoría absoluta. Han pasado 4 años y con todo el dolor de mi corazón le tengo que decir que no han hecho absolutamente. Bueno, ya no he vuelto a tener ni acceso a Ana Pastor. Yo estuve reunido el 15 de diciembre del año pasado con Alfonso Alonso, que acaba de descargar, si es cierto, como ministro de Sanidad. Fue una reunión de protocolo, pues yo creo que ya, como la teníamos previamente concertada con Ana Mato, y fue en el momento que justo Ana Mato desapareció del Gobierno, pues bueno, sí, dijo que se iba a mirar, iba a estudiar un poco, y lo digo con todo el dolor del corazón, pues mi experiencia muchas veces a nivel político. Dice, lo voy a estudiar, lo voy a mirar, pero nos pasamos la vida estudiando y nos pasamos la vida mirando. Recientemente, en octubre, se apoyó también una transaccional que se votó en el Congreso de Diputados por unanimidad, que no la he traído, sinceramente, porque mi idea no era atacar ahí, pero si ustedes leen esa transaccional, se instará, se estudiará, se continuará colaborando con la asociación como hasta ahora, pero si no se ha hecho nada. O sea, no se es productivo, pues yo lo lamento. Si desde las instituciones, o sea, si, por supuesto yo entiendo que la farmacéutica alemana no colabore con Avit, eso yo lo entiendo perfectamente, están en su posición, son el enemigo, pero hombre, que nuestras instituciones, que son las que no nos tienen que defender, no lo hagan, pues eso ya es más complicado, ¿no? Luego hablo, como siempre, pues ayudas económicas a la asociación, de algún tipo de subvención, de alguna forma. Yo creo que se puede habilitar. Pues imagínense, el llevar adelante el juicio ha sido económicamente muy costoso y tenemos que seguir. Ahora tenemos que preparar, hemos perdido en el Tribunal Supremo y tenemos que seguir el Constitucional, y mucho me temo que al final la historia acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con el correspondiente dolor, porque ya de hecho prácticamente hemos perdido, porque aunque se ganara hipotéticamente en el Constitucional, eso lo saben ustedes mejor que yo, lo único que se declara es anticonstitucional la sentencia. Resulta que tenemos otra vez que volver a empezar desde el principio, ¿no? Desde el juzgado de primera instancia, otros 4 o 5 años para adelante. Luego, yo propongo, como asociación, la creación de una unidad médica y fisioterapéutica especializada en personas con malformaciones por talidomida, focomilias y dismelias, porque al fin y al cabo son patologías idénticas a las nuestras. Tampoco pienso que es una cosa que suponga un coste el tener un equipo en cualquier hospital de la comunidad, que es un médico, un fisioterapeuta, que estudie un poco qué patologías sufrimos las personas y que cualquiera de nosotros pueda acudir a ese centro con la tranquilidad, porque es que el problema es que ninguno de nosotros podemos ir a un fisioterapeuta, porque es que lo más probable es que nos haga más daño que beneficio, porque claro, no ha estudiado el tema concreto de la talidomida, ¿no? El tema de la gratuidad en medicamentos creo que es una cosa que también depende de las comunidades autónomas. Pienso y confío en que en esta propia legislatura se saque a nivel nacional. Y luego, ya esto es un poco el sentirse un poco protegido por nuestra comunidad. Yo propongo aquí declarar a Grunenthal empresa non grata en la Comunidad de Aragón. O sea, esta comunidad, esta empresa farmacéutica, evidentemente tendrá medicamentos que se estén vendiendo en Aragón, como en toda España, y tendrá, evidentemente, las ayudas fiscales correspondientes del descuento en Seguridad Social. No sé si eso se gestiona directamente desde las Cortes de Aragón o no, pero claro, son formas de presionar, ¿no? Porque la otra opción también es, de alguna forma, que las Cortes de Aragón
contacten con esta empresa y le digan, oiga, es que yo no los quiero aquí. O sea, que todas las opciones que tengan las Cortes de Aragón de que ustedes hagan algún tipo de negocio en nuestra comunidad autónoma, en tanto en cuanto, por supuesto, en tanto en cuanto no asuman la responsabilidad que han asumido mundialmente con las víctimas de la talidomida, no van a tener el respaldo de un organismo oficial. Yo creo que no pido tampoco, no pedimos nada que sea absolutamente imposible de cumplir, ¿no? Yo siempre pretendo, cuando hago una exposición así rápida, mi idea es que ustedes comprendan la situación de las víctimas, que esto lo ha hecho una empresa extranjera, o sea, que si la situación hubiera sido contraria, y muchas veces pongo el ejemplo, ¿qué hubiera pasado si un laboratorio español hubiera asesinado y mutilado a cerca de 3.000 alemanes? ¿Qué nos hubiera pasado? O sea, porque sé cómo se comporta un gobierno alemán y no entiendo por qué tiene que haber esas diferencias. Nosotros, al fin y al cabo, pues somos un colectivo que creo que ninguno de ustedes se podrá imaginar cómo es ni siquiera cualquier día de nuestra vida, porque es absolutamente una lucha para cualquier cosa, para vestirnos, para comer, para asearnos. Y eso no ha sido generado por un azar del destino, ha sido generado por una negligencia, en principio, de una empresa farmacéutica y luego una connivencia del Estado español, pues que sí es cierto que la talidomida es un medicamento extraordinario que se sigue usando y que tiene unas características fenomenales para determinados cánceres terminales, para enfermedades de piel. De hecho, hoy en día lo vende una empresa norteamericana y nosotros, como asociación, hemos colaborado en el protocolo de control de la distribución de ese medicamento. O sea, no es simplemente, no hay que tomarlo si se está embarazado, ¿no? Tiene otro efecto secundario muy grave también, pero bueno, estamos hablando de que se llama polineuritis, que se acaba en tomas continuadas, se te acaban durmiendo los brazos y las piernas de forma dolorosa, acabas sentado en una silla de ruedas, pero si lo tomas durante muchos años, ¿no? Pero claro, la otra opción es una enfermedad terminal, es morir, ¿no? Entonces se pone en la balanza y se puede estudiar. O sea, nosotros no nos negamos a que la talidomida, si tiene unas buenas características, se siga vendiendo, ¿no? Pero claro, lo que es vergonzoso es que la situación, salvo, ya digo, en el mundo entero, en nuestra situación solo estamos España y Portugal, nada más. En cualquier otro país del mundo las víctimas están percibiendo ayudas, pues estamos hablando desde finales de los 60, principios de los 70, la mayoría en forma de una indemnización inicial y un pago mensual, una pensión vitalicia que garantizara pues su vida, su independencia, porque la gran mayoría de nosotros pues no hemos podido trabajar nunca, vivimos de pensiones no contributivas. Perdone, don Rafael, perdone. Sí. Creo que tiene que intervenir otra persona. Sí. Ya lleva usted casi los 20 minutos agotados, digo, para que pueda... Disculpa, yo ya había el turno de palabra. Ya había terminado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo me llamo Luisa y también soy una víctima de la talidomida. Nací aquí en Zaragoza, viví hasta que me casé en un pueblo de la provincia de Zaragoza, que se llama Maella, y llevo ya 24 años residiendo en otro pueblo de la provincia de Teruel, que se llama Andorra. Espacio. Mi compañero les ha hecho una detallada y extensa exposición del tema de la talidomida, aunque este tema para nosotros realmente se ha convertido ya en un grave problema. Pensamos que nadie entiende perfectamente un problema hasta que no conoce personalmente a alguien que lo padece. Por eso estamos nosotros aquí, para que nos conozcan. Somos una pequeña muestra del gran problema que ocasionó la talidomida. Como pueden ir viendo, somos y estamos en todas las comunidades autónomas españolas y, evidentemente, también aquí en Aragón. Me gustaría que conocieran a todos y a cada uno de mis compañeros, pero como no es posible, aquí pueden apreciar perfectamente parte de lo que la talidomida nos quitó, les quitó a cada uno de ellos. Una sola pastilla nos acortó brazos y piernas. Una sola pastilla nos mutiló de por vida parte, alguna e incluso todas nuestras extremidades. Una sola pastilla también nos arrebató la mayoría de nuestros sueños y limitó enormemente nuestras aspiraciones. Acciones tan cotidianas como comer, asearnos, desplazarnos, pueden llegar a ser un suplicio para la mayoría de nosotros. Pequeñas cosas que requieren grandes esfuerzos.
pequeñas cosas que física y emocionalmente se convierten en grandes obstáculos y en muchos casos en traumas y complejos. Yo soy madre de 2 hijos, 2 chavales excepcionales a los que no pude darles el pecho. El pediatra, la comadrona, enfermeras, todo el mundo intentó de todas las maneras posibles enseñarme la postura correcta de coger a mi bebé para poder darle el pecho. Pero el problema no era que yo no sabía, el problema era que yo no podía físicamente cogerlo correctamente. La talidomida nos privó de la libertad para poder elegir lo que queremos o no queremos hacer y nos condenó a hacer aquello que podemos. El hecho de nacer con una minusvalía no es la mejor de las perspectivas. El vivir con una minusvalía es difícil, conlleva salvar muchas barreras físicas y sociales por la falta de aceptación social a causa de la discapacidad. Y es muy duro, tanto para el afectado como para su familia. Pero descubrir que esas malformaciones han sido causadas por un fármaco que le recetaron a nuestras madres durante el embarazo es un golpe bajo muy complicado de asimilar. Me resulta dificilísimo entender la poca vergüenza de un laboratorio farmacéutico que desgració la vida de muchas personas y no sepan reconocer y responsabilizarse de su fallo. Me resulta dificilísimo entender la incapacidad de unos gobernantes que permitieron que esos laboratorios nos arruinaran la vida y que tengan la escasa sensibilidad de responsabilizarse de ese acto. La talidomida mutiló nuestros cuerpos, mutiló nuestros sueños y nos robó gran parte de nuestras ilusiones. El final de nuestra vida es malo. A las limitaciones por nuestras malformaciones se suman la rápida degeneración de nuestros huesos y el dolor constante. Estamos irremediablemente condenados a la dependencia. Solo pedimos un final de vida digno. Las leyes judiciales y el código ético de toda sociedad civilizada contemplan que el responsable de todo hecho o acción que tenga como consecuencia daños físicos, psíquicos o morales a terceros, el responsable debe resarcir económicamente a la víctima en función de la gravedad de dichos daños. El responsable directo de la catástrofe de la talidomida es el laboratorio farmacéutico alemán Grünenthal. Él inventó, patentó, fabricó y vendió los fármacos con talidomida y, sin embargo, la justicia española le ha exonerado de toda responsabilidad para con las víctimas españolas. El otro gran responsable es el Gobierno, que a través de las autoridades sanitarias firmó, autorizó y permitió la venta y distribución de dichos medicamentos. En la época de Franco, las autoridades sanitarias lo permitieron, convirtiéndose en responsables de la tragedia. Sin embargo, el franquismo nos ocultó y nos lo ocultó. Nadie nos informó. Los gobiernos sucesivos deberían hacerse responsables de aquello que han hecho gobiernos anteriores. Todo gobierno acepta la herencia, deudas, beneficios y también la obligación de solucionar problemas pendientes. Sin embargo, todos han mirado para otro lado. Pero aunque miren para otro lado, aunque incluso ustedes cierren los ojos, nosotros seguiremos aquí, pagando y viviendo cada minuto, de cada hora, de cada día de nuestras vidas con las secuelas y las consecuencias de aquel terrible atentado farmacológico. Aunque todos miren para otro lado, aunque ustedes cierren los ojos, seguiremos estando aquí, luchando con la fuerza que da la más poderosa de las razones, la verdad. La historia está llena de errores. Los seres humanos cometemos errores, pero solo un buen hombre, solo una mujer cabal reconoce los errores. Solo una gran mujer, solo un gran hombre repara los errores. Ustedes
tienen la oportunidad de reparar este gran error. Tienen la oportunidad de entrar en la historia como grandes mujeres y grandes hombres. Ojalá sepan aprovecharla. Ya está. Muchas gracias por su exposición. Ahora pasamos al turno de los representantes de cada grupo parlamentario. Cada uno tiene el tiempo de 5 minutos, así como no he sido estricto en la exposición de los comparecientes, sí que procuraré serlo en la de los portavoces. Tiene la palabra el portavoz del grupo, la portavoz del grupo mixto, Carmen Martínez. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días y muchísimas gracias a las personas que hoy vienen a comparecer aquí. La verdad es que después de escucharles a ustedes me resulta muy complicado poder hablar intentando mantener un tono sereno. Lo reconozco así abiertamente. Pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias por la exposición que nos han hecho. Y aunque yo me imagino que cualquiera de esta sala lo doy así por hecho, que nos hemos informado estos días con más precisión de lo que supone la talidomida, el uso de ese fármaco en mujeres embarazadas, evidentemente hoy ustedes nos han hecho una inmersión en lo que supone vivir día a día con las secuelas de la talidomida. Y eso para una persona, en mi caso, que puedo tener toda la empatía del mundo hacia ustedes, pero que no tengo ninguna otra persona cercana en mi ámbito social, en mi ámbito personal, hoy me supone muchísimo más esfuerzo poder hacer una exposición un poco serena, que es lo que me toca hacer a mí. Ustedes ya han explicado todo el periplo de fechas, desde cuándo aparece hasta cuándo y se cree que desaparece del mercado farmacéutico español, que todavía desaparece para las mujeres embarazadas. Pero bueno, hay cuestiones que yo he estado investigando por ahí, que un fármaco de estas características se pudiera coger sin receta médica, pues la verdad es que hace que todavía te sobrecoja más, ¿no? Ustedes ya han explicado cuál ha sido la situación aquí en el Estado español y cuál ha sido la situación en otros estados donde también se consumía este fármaco por las mujeres embarazadas, porque también hay que reconocer, y ahí yo les reconozco su generosidad, de esta sustancia, de que este principio activo es beneficioso para otras patologías y que ustedes han diseñado, ayudado a hacer protocolos para los efectos secundarios que puedan tener, se tuvieran en cuenta. Así pues, como parte de esta sociedad, pues les tengo que dar gracias por esa generosidad, que a pesar de todo lo que ustedes les ha hecho sufrir ese fármaco, lo consideran como que puede ser beneficioso para otras patologías y solamente intentan aportar su granito de arena para que pueda ser bien utilizado. Yo la verdad es que tengo muy poco más que decir, solamente que ustedes están pidiendo justicia social y que yo aquí les recojo el testigo y creo que todos mis compañeros lo van a hacer. He estado informándome y hay iniciativas que se han presentado en el Congreso de los Diputados, hay iniciativas que se han presentado en otros parlamentos autonómicos y hay iniciativas que ustedes nos trasladan aquí. Yo creo que es momento ahora de cogerles el guante y de preparar. Entiendo que podría ser perfectamente por consenso una iniciativa en estas Cortes de Aragón, una iniciativa a través de una proposición no de ley en la que se recoja todas las peticiones que ustedes hacen, que al final son, claro, ustedes no piden un reconocimiento social y moral por las secuelas que ustedes tienen, piden unas ayudas económicas para la asociación, porque entiendo que, después de lo dicho, van a tener que seguir peleando en los tribunales pues para que se abran causas, para que se cierren otras, para que se abran también reales decretos que son completamente insuficientes y hay cosas que pedir la gratuidad de los fármacos, la verdad es que es como que nos quedamos, que eso sería muy fácil, ¿no? Porque para empezar, y esto aquí es ponerle frialdad a los números, por las pocas personas reconocidas actualmente, esto no quiere decir que en un futuro no se tengan que reconocer más, pero como ya han dicho ustedes, será complejo porque no hay
porque las patologías asociadas, voy concluyendo, señor presidente, creo que no hay un protocolo estandarizado de cuáles son exactamente los pacientes afectados por el uso y abuso, no sé si abuso, pero por el uso de la talidomida. Yo creo que hay cosas que ustedes piden, con la mayoría, que son de justicia social y que yo aquí lo único que puedo hacer es pensar en positivo, como ha dicho el primer interviniente, y recoger el guante que ustedes nos lanzan y en conjunto preparar una iniciativa que tenga el visto bueno por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, para que no haya ningún lío de que después dije, de que después digo, y que salga, y además pues a través de esa iniciativa también hacer todas las peticiones al Gobierno de España que consideremos oportunos para que su lucha y su petición tenga más fuerza, si estas Cortes le pueden dar fuerza, que yo creo que sí. Así que concluyo con lo que he empezado. Muchísimas gracias por la exposición que nos han hecho y muchísimas gracias también por la inmersión que nos hacen en los problemas que sufren muchas personas y que otros, pues afortunadamente no lo sufrimos, pero que tenemos que ser conocedores de lo que le ocurre a toda la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, señor Juste. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, mostrar toda mi solidaridad y la de nuestro grupo con ustedes, las víctimas de la talidomida, los aquí presentes, los representados y los que, por desgracia, no pueden estar. Por su lucha incansable para que se haga justicia y por traer a esta comisión un asunto que nos afecta a todos como sociedad. Hoy es uno de esos días en los que la política nos permite dar respuestas a reivindicaciones justas. Pues el asunto que nos traen hoy, más allá de la solución que den nuestras instituciones, pone de manifiesto la evolución que ha llevado este tema durante estos largos años. Y que termina como una reivindicación que creo todos vemos como obvia. En este tema llegamos tarde, pero lo importante es llegar. Y hoy, 29 de diciembre de 2015, debe ser la fecha que llegue a las Cortes de Aragón. Supongo que estaremos todos de acuerdo que nuestras administraciones y representantes políticos no se pueden considerar responsables directos, pero hay una obligación plenamente vigente, pues a día de hoy son los representantes de un Estado que primero permitió la entrada de esta droga y luego no las quitó a su debido tiempo. Esta es la fundamentación que ha legitimado su reivindicación, máxime cuando en muchos países sí que se han tomado medidas para reparar el daño ocasionado. Todos sabemos que en 1955 los estándares exigidos para el desarrollo de un medicamento eran muy diferentes a los actuales y no existían los requisitos legales específicos para la protección del paciente que hay hoy en día. Y me gustaría recordar que la publicidad de la época resaltase el carácter inofensivo, como ustedes han dicho, de este medicamento. Una publicidad que decía: sueño y paz, sin efectos secundarios y es bien tolerado incluso por los pacientes más sensibles. Pues bueno, sueño y paz, más que paradójico, a mi entender, yo lo califico de cínico. Un cinismo que ha provocado pesadillas para muchas familias y una batalla que aún siguen ustedes librando. En 1961, como ustedes han dicho, ya se descubrió la relación causa-efecto y fue retirado de Alemania. Si se hubiese tomado esa misma medida en España, ¿verdad?, ¿cuántas personas no se hubiesen visto en esta situación? Pero no, aquí en España, aun sabiéndose los efectos negativos de esta droga, se siguió comercializando. Se siguieron comercializando medicamentos que contenían el principio activo de la talidomida durante muchos años. Y aunque según el Estado fue retirado en 1962, seguían, como ustedes han dicho, apareciendo en los vademecum, constatándose su uso hasta 1975. 14 años después. Lamentable. Es que me está costando plasmarlo porque la verdad es que esto, en fin. Como también ustedes han dicho, es en 1985, 24 años después de detectarse los daños de la talidomida, cuando el Estado español emite una orden ministerial exigiendo extremo cuidado en la prescripción de la talidomida. Esto da más solidez a su reivindicación, lógicamente. Y ya para acabar, el Real Decreto del 2010, hace 4 días, supuso un pequeño paso adelante para el reconocimiento de los afectados. Aunque hubo errores, pues fueron 24 personas las reconocidas, 5 en Aragón, las que se pudieron adquirir a este beneficio de
de reconocimiento y muchas más las que se quedaron fuera. Por desgracia, la mayor parte de los afectados ya han fallecido y han fallecido sin un reconocimiento del Estado. En fin, yo no soy jurista, pero no entiendo la prescripción de algo que ha causado un daño permanente, porque, señorías, la malformación no prescribe. Pero, ¿cómo puede prescribir el daño de un fármaco en España y no en los demás países afectados, donde además se han dado respuestas favorables a las víctimas? Hablo de países como Alemania, como Italia, como el Reino Unido, Suecia, Canadá, Irlanda, la crème de la crème. En definitiva, creemos que el Estado español no puede seguir eludiendo esta responsabilidad y debe restituir moral y económicamente a unos españoles cuyo mayor error fue confiar en sus dirigentes. Hoy tenemos la posibilidad en esta institución de contribuir con nuestro reconocimiento a ustedes que con gran dignidad han sufrido las consecuencias del uso de un medicamento en el pasado. Y vaya por parte de Ciudadanos todo nuestro apoyo y compromiso para que se haga ya de una vez justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juste. Es el turno del representante del Grupo Aragonés, señora Zapater. Gracias, presidente. Bienvenidos a esta su casa. Soy Berta Zapater y formo parte del Partido Aragonés y soy uno de los miembros más que formamos parte de estas Cortes. Agradecerle sinceramente la exposición que nos han hecho, que como bien comentaba la señora Martínez, todos hemos hecho ahí un acopio de esa información, por cierto, muy bien explicada y nos ha permitido contextualizar, pero lógicamente no es lo mismo leer unos papeles que venga alguien y te lo cuente en persona, ¿no? Que yo creo que al final es lo que hoy nos han hecho hacer un parón y ver que realmente está en una situación complicada. Yo querría primeramente definirlos de dos maneras, ¿no? Por una parte, entiendo que son unas personas luchadoras, si no, no estarían aquí. Por lo tanto, yo creo que eso les tiene que dar ese ímpetu que les estamos viendo para continuar con esto. Pero también entendemos que, por otro lado, tienen esa sensación de impotencia, de realmente no saber ni en qué ámbito se mueven, ni con cuánto se mueven. Y yo creo que eso genera mucha angustia. Y, por lo tanto, de una o de otra manera, las instituciones tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, ¿no? Bueno, una vez que yo creo que eso nos han dejado bien claro la lucha que les permiten. No vamos a entrar en ese resumen que ustedes nos han planteado, que todos hemos estado viendo. Sí que es cierto que cada día que pasa, como que las cosas van caducando, les da esa sensación que es tiempo que ustedes pierden, pero que desde luego cuando les vemos aquí, pues vemos que realmente mirar hacia atrás implica inevitablemente mirar hacia adelante, porque para ustedes cada día les hace recordar de dónde vienen y a dónde van. Respecto a qué podemos hacer desde aquí, yo creo que es muy interesante lo que ha planteado la señora Martínez. Es decir, yo creo que ninguno de los grupos se va a oponer a hacer una apuesta firme y decidida, pero también tenemos que ser realistas con lo que desde aquí se puede hacer y lo que no. Han hecho varias menciones que yo creo que a mí me gustaría nombrarlas. Por un lado, una proposición no de ley instando al Gobierno central. Yo creo que todos los grupos, y sería un acto de fuerza el permitir que desde el Gobierno de Aragón se hace un reconocimiento y se insta al Gobierno central para que tome esas medidas. Yo creo que el que saliera por unanimidad, que no me cabe ninguna duda, le daría esa fortaleza. Y por otro lado, las herramientas que desde el Gobierno de Aragón, o en este caso desde las Cortes que estamos aquí, nos permiten. No tenemos competencias en farmacia, entonces difícilmente podemos hacer una de las cosas que usted comentaba, pero sí que es verdad que nosotros pagamos la farmacia y por lo tanto ahí alguna cuestión se podría plantear, pero no tenemos competencias para decirle a esta empresa farmacéutica que no esté en Aragón, porque no podemos. Pero como le digo, a mí me ha parecido muy interesante porque al final, lógicamente, en lo que esté en nuestras manos podremos y en lo que no, aquello en lo que sí que el Gobierno de Aragón puede. Cuando usted ha hecho mención a ese centro especializado, ¿no? Es decir, yo creo que el que les traten de manera igual, cuando son diferentes, lo importante es que cada uno nos trate de la manera en que necesitamos que nos traten. Ya he hecho una reflexión de si me coge un fisioterapeuta no sabe si me va a hacer bien o mal. Yo creo que ahí sí tenemos una herramienta importante. La creación de ese instituto, tenemos una competencia para poderlo hacer y que, por lo tanto, les den una atención especializada. Yo creo que no es una cosa que, como bien ha dicho, supone un coste económico, pero que, desde luego, yo creo que esa
atención especializada se le puede dar desde aquí. Y pues ya les digo, yo agradecerles, como digo, aquellas cuestiones que podamos hacer desde aquí, pues las instaremos en este caso al Gobierno que está en el Gobierno de Aragón para que se lleve a cabo, y todo aquello que implique poder echar una mano para que el Gobierno central tome las consecuencias o asuma las consecuencias de lo que a ustedes les pasó, pues lógicamente estarán con nuestro apoyo. Y vuelvo a reiterar, muchísimas gracias por hacernos mucho más humanos entendiendo lo que les está pasando. Muchas gracias, señora Zapater. Tiene la palabra ahora el representante del Grupo Podemos Aragón, señor Clavería. Perdón, pues discúlpeme. No pasa nada. La costumbre. Buenos días. Bienvenidos a esta comisión. Esta comisión sirve para dar voz a los colectivos, para presentarnos vuestras propuestas, vuestras reivindicaciones, y algunas son tan históricas y tan justas como las vuestras, y merecéis estar aquí para que todos seamos conscientes de vuestra situación. Nosotros ya conocíamos la situación de vuestra asociación, vuestras reivindicaciones. Nuestro secretario general, Pablo Echenique, se reunió con alguno de vosotros cuando era eurodiputado. Sobre todo el año pasado, cuando el Tribunal Supremo rechazó vuestro recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que consideraba que la demanda había prescrito, que en el plazo de 12 meses que no era suficiente, que había prescrito, que ya no podéis presentar la reclamación. Entonces, bueno, pues creo que fueron unas palabras tuyas las que he leído, que son que la lucha no ha terminado, como bien has dicho. Ahora tenemos que digerir el palo, pero nos queda el Tribunal Constitucional, el de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo que pasa es que cada vez estamos más cansados y cada proceso supone tiempo y dinero. Nosotros en Podemos tenemos nuestros proyectos Impulsa, que hacemos aportaciones con los excedentes de nuestros salarios a colectivos y asociaciones en la lucha por nuestros derechos civiles. En la segunda edición de nuestro proyecto Impulsa, vuestra asociación fue uno de los premiados, pero evidentemente que colaboremos económicamente en un momento puntual no es la solución a vuestro problema. La solución es que los gobiernos autonómicos, estatales, se impliquen y pongan solución a esta reclamación tan vieja y tan justa, y que ya llevamos 50 años. 12 meses para el Tribunal Superior serían suficientes para prescribir, pero vuestro problema y vuestras malformaciones no han prescrito. Hay que solucionarlos. También yo me he informado, como todos mis compañeros, con todo vuestro proceso, con todo lo que habéis trabajado. Evidentemente no hay nadie como un afectado, que es el que mejor conoce su problema, y es digno de alabar y de reconocer todo el trabajo que habéis realizado. Es muy importante, me llama mucho la atención las declaraciones de la Organización Médica Colegial. Ellos hicieron un estudio pormenorizado de todo vuestro trabajo, os demostraron también todo su apoyo. Ellos reconocieron que había entre unos 1.500 y 3.000 afectados por este caso de la talidomida, y que solamente a 4 pacientes españoles se les reconoció por parte de las autoridades alemanas. Y me llamó mucho la atención, porque me parece muy grave, que para que estos afectados se les reconociese su minusvalía, tuvieron que presentar la receta original. Me pareció vergonzoso que a la gente se le pidiese eso. O el envase del producto que adquirieron hace 50 años. Y a vosotros, por un plazo de 12 meses, os echen para atrás. Es incongruente. O sea, aquí la justicia deja mucho que desear. En el 2011, Gunenthal, la farmacéutica, tuvo la desfachatez, porque es desfachatez, para mí es una desfachatez, de ofrecieron la cantidad de 120.000 euros para todos los afectados. 600 euros, o sea, eso. No, yo entiendo que ni queréis caridad, ni queréis compasión, ni queréis que Podemos os aporte, queréis justicia, queréis lo que los demás países de Europa, casi todos, han reconocido para sus afectados. He estado viendo que gobiernos como Japón, Canadá, Brasil o Italia, por ejemplo, esos han establecido compensaciones económicas. Y en otros, como Alemania, Reino Unido o Suecia o Dinamarca, han sido los gobiernos y la empresa farmacéutica los que han asumido esas compensaciones, y en alguna ocasión incluso las han incrementado. Y únicamente, como habéis dicho, son Portugal y España los países que no han reconocido nada. Y aquí me llamó la atención también a mí Estados Unidos, que fue el más listo, y fue el que le plantó cara a la farmacéutica, realizó sus estudios
y dijo que allí no se comercializaba. Evidentemente, Estados Unidos tiene sus redes internet y sociales y cosas de esas. A través del país no se comercializó, hubo gente afectada, pero porque la compró por otros medios, evidentemente. Sí que habéis comentado también el Real Decreto 1006-2010, que intentó paliar un poco esa situación, ese reconocimiento de vuestro colectivo. Y, como siempre, los requisitos establecidos para ese reconocimiento otra vez volvieron a ser injustos. Os dieron un plazo para presentar vuestras solicitudes que era del 6 de agosto al 30 de septiembre del 2010. ¿Qué pretendían en mes y medio escaso y en verano? Que la gente pudiera presentar vuestras solicitudes en tiempo y forma. Entonces, solamente 24 afectados creo que fueron los reconocidos, de los 500 que habéis comentado que tenéis censados. Sí que es cierto que Aragón es la comunidad con mayor porcentaje de afectados, por eso todavía es más importante, si cabe, aquí vuestra presencia. Nosotros somos vuestros representantes, tenemos aquí a miembros que forman parte del Gobierno. Es aquí donde tenéis que reclamar las cosas, como ciudadanos, como aragoneses, y es aquí donde tenéis que exponer vuestros problemas. Tenemos que reclamarle al Gobierno autonómico, al Gobierno central, que presione a esas empresas, a esa empresa concretamente, para que asuma su responsabilidad, la que ha asumido en otros países. También es cierto que el 13 de octubre se aprobó en el Congreso de los Diputados una moción. Debe ir concluyendo, por favor. Termino ya. Una moción, y el título de la moción es así: la política del Gobierno ante las injusticias de la justicia, particularizando en el caso de la talidomida. Las injusticias de la justicia. Esto es un caso clarísimo. Como bien decís, aquí estamos todos los grupos, creo que de acuerdo, en llevar a cabo vuestras reivindicaciones, en apoyaros. No creo que haya ningún problema en llegar a un consenso y, desde luego, sí que yo me gustaría contar con vuestra participación, porque reconozco vuestro trabajo, vuestro mérito, y sois las personas que mejor sabéis los caminos para conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prades. Tiene ya la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Nassarri. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por vuestra intervención. Gracias por su comparecencia a la Asociación de Víctimas de la Talidomía de España. El tema que nos exponéis hoy es una situación que se resume en una frase: lucha por la dignidad y el reconocimiento de los derechos. Es un proceso difícil, largo, con mucho sufrimiento, por lo que nos habéis expuesto y vemos, con lucha contra molinos de viento que hace tiempo que debería haber terminado. Pero seguís en el camino del reconocimiento y seguís en el camino de la lucha. Y lo más importante, no pararéis hasta conseguirlo, y queremos que sea con todos nosotros. Me sumo a tus palabras, señor Basterrechea, ¿no? No hay colores, no hay partidos, es cuestión humana. Desde el Grupo Socialista de las Cortes de Aragón y desde el Partido Socialista, en su programa electoral, hemos expresado nuestra voluntad de apoyo y compromiso para acompañaros en vuestra lucha. Nos comprometemos a trabajar para prestar el respaldo necesario a las víctimas que llevan sufriendo y sufren años por algo, por una situación ajena a su voluntad, pero no ajena a la utilización de un fármaco, no ajena de responsabilidades. En referencia al rechazo del Tribunal del Recurso y negar la indemnización, acatamos y respetamos la ley, pero consideramos que es de justicia social que se reconozca esta situación. Es injusto y el sufrimiento de tantas personas tiene que ser reparado, con el agravante del sinsentido que en otros países europeos sí han sido reconocidos. Trabajaremos, lucharemos con vosotros y os apoyaremos en reivindicaciones desde las instituciones. Buscaremos respuesta política para luchar por el reconocimiento y la búsqueda de la responsabilidad. Caminaremos juntos con el apoyo firme desde las administraciones públicas, para que este proceso largo, tortuoso y lleno de obstáculos tenga una meta de reconocimiento. Que esta cicatriz de la lucha por vuestro derecho acabe ya con esta impotencia en la que no deberíais de haberos inmerso nunca. Reitero y resalto que desde el Grupo Socialista, desde el Partido Socialista, todo nuestro apoyo y nuestro compromiso, nuestra solidaridad y sensibilidad con vuestra lucha. Quiero que quede claro y que no suene solo palabras. No quiero que os vayáis de aquí con sensación de buenas palabras. Queremos trabajar con hechos, sumarnos a las propuestas, iniciativas, por supuesto, y ponerlas en marcha.
Acataremos la ley, pero buscaremos salidas y soluciones a las injusticias desde nuestras posibilidades. Espero que vuestro esfuerzo, vuestro sufrimiento y vuestra lucha continua y diaria sea recompensada y reconocida de la mejor manera posible. Es cuestión de dignidad, cuestión de justicia social y cuestión de responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nassarre. Tiene la palabra, por último, el representante del Grupo Popular, señor Galve, por 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, daros una calurosa bienvenida a los miembros de la Asociación de Evite. Muchísimas gracias por la explicación que nos habéis hecho en la mañana de hoy, porque, como todos mis compañeros han dicho, una cosa es prepararte los temas y investigar y, sobre todo, pues trabajar en esta magnífica informes que nos habéis aportado, pero otra cosa es luego cuando vosotros habéis venido y nos habéis explicado todos vuestros problemas, ¿no? Entonces, la verdad es que es totalmente diferente y yo creo que ha sido, sobre todo, muy fructífero que vosotros nos hayáis explicado pues vuestro problema. Gracias por la lucha continuada que estáis haciendo a lo largo de estos 11 años en la asociación, que por esta causa que me atrevería a decir que todos los que nos encontramos en esta sala pues creemos que es justa. Y gracias también, y no es menos importante, por removernos las conciencias sobre una injusticia que es la vuestra. Hacéis bien en seguir luchando, no solo por vosotros y por vuestras familias, sino por esta sociedad express, rápida, en la cual nos encontramos ahora mismo, en la cual pues muchas veces atrocidades como a la que a vosotros os pasó con la talidomida, pues hacen que no caigan en el olvido y que, sobre todo, estas situaciones, estas atrocidades, como he dicho, pues no se vuelvan a repetir. Visto lo visto, yo creo que ha quedado clarísimo que en esta mañana de hoy que el Parlamento, que las Cortes de Aragón nos apoyan sin ninguna fisura. Y es verdad que a lo largo de estos años y de estos meses, pues a través del Gobierno de España, a través del Gobierno de Aragón, pues en los consejos territoriales de servicios sociales y dependencia, pues se han aprobado mociones, se han aprobado transaccionales, se han aprobado pues muchísimos documentos, tanto en apoyo a vuestra asociación como también pues para solicitar a la farmacéutica que indemnizara a vosotros como víctimas en España, como se ha hecho en otros países al margen de servicios de sentencias judiciales. Pero yo creo que no es justo, ni es suficiente. Yo creo que ya, y aquí se ha dicho también, tenemos que pasar a hechos. No podemos estar siempre apoyándonos, dando nuestro apoyo, que entendemos y os garantizo que es un apoyo sincero, pero tenemos que pasar ya a los hechos. Y nosotros sí que nos sumaríamos aquí, ya se ha dicho, ¿no? Todas estas reivindicaciones que vosotros nos habéis traído, vamos a mirarlas en la Comisión de Sanidad. Vamos a estudiar las que sean competencias nuestras o no y las que no incurran en ninguna legalidad. Vamos a hacer una proposición no de ley que estoy seguro que todos los grupos van a apoyar y entonces, pues en el Gobierno de Aragón, en el aspecto que sea competencia del Gobierno de Aragón, no le quedará otro remedio que, si sale por un mandato unánime y firme de estas Cortes, pues que cumplirlo. Y lo que sea para el Gobierno central, pues lo mismo, que salga de aquí un apoyo unánime, firme, y esté quien esté en el Gobierno de España, pues que no le quede más remedio que apoyaros. Y por eso os digo que ese es el momento, como decía, de pasar a los hechos, de dejar las buenas palabras y pasar a los hechos. Y yo creo que la mañana de hoy todos lo hemos dejado meridianamente claro, que estamos concienciados, que estamos con vosotros y que queremos apoyaros. También mostrar nuestro máximo respeto, porque sé que después del varapalo judicial tenéis intención de ir al Tribunal Constitucional y si no, pues también llegar al de los derechos humanos. Tenéis todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Y para finalizar, simplemente agradeceros que en la mañana de hoy hayáis venido a estas Cortes, nos hayáis mostrado la crudeza de vuestro problema y mostraros pues toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Galve. Y ya devolvemos la palabra por un turno por 10 minutos a los representantes de la asociación. Gracias. En principio, agradecer a todos vuestro apoyo, como no podía ser de otra manera. Quiero un poco contar
tampoco me gusta ser muy extenso en el tema de la talidomida, pero creo que hay cosas muy importantes, ¿no? Y alguna cosa incluso han dejado de entrever y me gustaría que se supiera, ¿no? La ley que existe del medicamento, no solo en España, en el mundo entero, la ley se modificó a raíz de la catástrofe de la talidomida. Cualquier medicamento que toma cualquier ser humano en el mundo entero, cualquier pastilla, cualquier comida, cualquier bebida, es segura gracias a que nosotros nacimos así. Luego, ¿por qué? Es un dato que parece un poco absurdo, pero es muy importante. La talidomida solo afecta si se toma entre el día 36 y el día 50 después de la última regla de la mujer cuando está embarazada. Es un periodo de 16 días. Es un medicamento tan catastrófico, pues si no hubiéramos sido cientos de miles las víctimas en España, ¿no? Ese es un dato que también es interesante y es importante. Luego, el compañero de Ciudadanos ha comentado una cosa. Sí que había un control. Como ha dicho Podemos, en Estados Unidos, Francis Kelsey, que es una heroína en Estados Unidos, que la condecoró el John Fitzgerald Kennedy, no le pareció que era segura. O sea, se dio cuenta que las pruebas habían sido falseadas. En Francia tampoco se vendió nunca talidomida. La circunstancia es diferente. En aquellos, pues estamos hablando de los años 50, nada que viniera de Alemania se compraba en Francia por circunstancias obvias, ¿no? Luego, otra historia paradójica de la talidomida. Uno de los descubridores de los efectos de la talidomida es español, el doctor Klaus Boeticher, que es un nombre muy alemán, pero es nacido en España, él lo dice muchas veces, no solo español, madrileño, sino alférez de la Legión. No lo sabe nadie en España. Ese hombre salvó cientos de miles de vidas humanas y es un médico más de nuestra sociedad, ¿no? El protocolo para los conocimientos es el mismo en el mundo entero. O sea, para reconocer si una víctima de talidomida es afectada o no, eso es idéntico en todos los países del mundo. En todos los que exista una legislación, el protocolo se puede considerar que es afectado de la talidomida, ¿no? A nivel de juicio, que han comentado mucho el tema de la prescripción, o sea, la prescripción es tan absurda. Todos los que estamos aquí, como imaginarán, hemos pasado no una, 1000 veces por el médico desde que nacimos. Todos tenemos no uno, 1000 informes médicos donde dicen que nuestras patologías son causadas por cualquier otra cosa que no se llama talidomida. Porque en España, el régimen de Franco lo que hizo fue corresponsabilizar a los médicos. Usted la ha recetado, fíjese lo que estamos hablando, eso es un disparate. El médico receta lo que está en la ley que se puede recetar, ¿no? Pero claro, el silencio se produjo, fue absoluto, y ninguno de los que estamos aquí hemos sabido que éramos afectados de talidomida pues hasta prácticamente el año 2006, que se establece el protocolo. Nuestro país es tan grotesco que dice, abre un protocolo para reconocer a los afectados, pero duró 6 meses en 2006 y un mes y medio, como ha dicho la diputada de Podemos, en el 2010. En cualquier país del mundo, en cualquiera, yo descubro que soy afectado de talidomida y soy alemán y tengo un sitio donde ir a que me digan si soy afectado o no. En España no. Pero hay leyes, como he comentado, la ley de la jubilación anticipada, que dice, si usted se quiere jubilar, tiene que ser afectado de talidomida. Ana se incorporó a nuestra asociación en el año 2010, no puede acogerse a esa ley, es imposible. Desde septiembre de 2010 se han incorporado a nuestra asociación 267 personas que no saben ni tan siquiera si son afectados, más que porque Habite y ellos mismos se han hecho un pericial que les ha costado 500 euros de su bolsillo, imagínense lo que eso supone, para que eso lo puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, ya Andalucía tiene una ley inminente para el tema del reconocimiento. Eso es fundamental. O sea, el que un organismo oficial nos reconozca como afectados da un peso muy importante, porque ahora mismo en el Estado eso no se puede producir, ¿no? Y aquí hay aragoneses que no han tenido opción a ello. De hecho, estamos representados un poco, las personas que hemos venido un poco a posta. Está pues desde Rodo, un compañero que es nacido antes del 60, Mariano es del 76, Ana es del 68, yo soy del 65. Como comentó, me parece que fue el diputado de Ciudadanos, yo tengo la declaración jurada del médico que recetó el medicamento a mi madre. Y, sin embargo, para Alemania no soy afectado de talidomida. ¿Por qué? No porque no lo sea. Porque yo nací en marzo de 1965. Si a mí me reconoce Alemania, está reconociendo tácitamente que Grunenthal seguía vendiendo el medicamento en España después de haberse prohibido en el mundo entero, ¿no? La OMC, si han leído el trabajo de la OMC, de la Organización Médica Colegial, ha sido firmada por los 52 presidentes de las 52 provincias de colegios de España, o sea, es unánime también.
es aplastante. Me hizo mucha gracia, yo he colaborado mucho en ese informe, porque me han tratado, han sido unos censores. O sea, yo le he tenido que presentar toda la documentación que no se pueden imaginar, y más, porque me han tratado como un inspector de Hacienda. O sea, puedo asegurar que ese informe está muy documentado y muy bien hecho. Y me parece que ha sido la diputada de Podemos. O sea, decir que se elabora una ley y que se da 1 mes y medio de plazo en España en agosto, creo que lo dice todo. O sea, yo supongo que, bueno, había muy buena intención por parte del Gobierno en aquel momento, pero estamos hablando de 1 mes y medio de plazo en España en agosto. O sea, de hecho, muchos de nosotros tuvimos muchos problemas porque tuvimos que cortar nuestras vacaciones para tener acceso. Y ya no solo es eso. ¿Qué pasa con los españoles que se han enterado después de esa ley, ¿no? Yo creo que la situación se explica por sí misma. El intentar colaborar, yo digo en esta historia, a mí lo que me agrada es convencerles, o sea, que ustedes estén seguros. O sea, yo no quiero un político que nos dé la razón porque es un político, porque da votos, sino que digan, oye, es que esta gente es verdad. Es que yo, como español, me siento avergonzado de esta situación, porque a partir de ahí sabemos que podremos contar con todos y cada uno de ustedes para que nos ayuden de verdad. Porque es que esto es tan obvio, tan claro, que simplemente hay que explicarlo, hay que ver un poco los documentos. Es tan lamentable la situación. Los documentos que tienen ustedes no hemos tenido ocasión de presentárselos a nadie con seriedad del Gobierno. No nos hemos podido sentar con una mesa, ni con este ni con el anterior. Es decir, estas son las pruebas documentales, que paradójicamente muchas nos las ha aportado el propio Estado, como las de medicamentos, ¿no?, que viene del Ministerio de Sanidad. Es que eso es grotesco en sí mismo. Mira, es que usted no quiere pruebas. O sea, legisla una ley que limita un plazo y no sabe ni siquiera si ese es el plazo, porque no ha consultado con quien, por desgracia, más sabe de talidomida que tengamos que ser nosotros. O sea, a mí me ha ocurrido en Galicia recientemente que me llama un diputado gallego a preguntarme cuántos afectados de talidomida hay en Galicia, porque nadie se lo puede decir en el Estado español. Pues yo soy un aragonés de los de Boina todavía, ¿no? O sea, que son situaciones. También estamos muy contentos porque todo lo que se sabe de talidomida es única y exclusivamente por el trabajo de esta asociación, por el trabajo de las personas que estamos aquí. Hasta hace prácticamente 10 años nadie en España sabía ni que se había vendido talidomida, ¿no? Y bueno, pues agradecer nada más y encomiarles pues, que ayuden en lo que puedan. Toda la ayuda que será bienvenida y toda la fuerza será siempre bienvenida y agradecida desde este colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Basterrechea. No se muevan. Vamos a proceder ya al último punto del orden del día, que es una cuestión más formal que de fondo. Espero, ¿alguien tiene alguna objeción respecto del acta de la sesión anterior? La aprobamos por unanimidad, por asentimiento. Muchas gracias. Y por terminar, por seguir con el jurista. ¿Perdón? Bueno, sí, perdón. Ruegos y preguntas. Nada, pues ya para terminar, por seguir con la tradición de la frase, sigo con el jurista filósofo del derecho Yering, que decía en una obra que se titula La lucha por el derecho, que decía que el derecho que no luchase contra la injusticia se negaría a sí mismo. Muchas gracias a todos ustedes por su comparecencia, por su información al respecto y nada, pues intentaremos desde las Cortes contribuir a solucionar sus problemas. Muchas gracias.